Hola a todos, soy Pablo Veloso de Espacios de Crecimiento y les vengo a contar hoy acerca del seminario de Tarot, que si bien es una temática que mucha gente desconoce en profundidad y por eso presupone que es una mancia, que es una superstición, que es una tontería, es un seminario que tiene mucha profundidad, por lo menos de la forma en que Espacios de Crecimiento lo propone. El tarot es una herramienta muy antigua, por lo menos que tiene mucho que ver con la historia de Europa. Nace allá por el 1400, por el 480, época del Renacimiento, donde muchas ideas de la caída del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, produce que lleguen estas nuevas ideas y personas que traían traducciones de textos antiguos, textos griegos, muchos judíos también, que habían estado en contacto con escuelas mistéricas. Y bueno, viene como todo un movimiento de gnosis, y trae un enriquecimiento a la cultura cristiana de ese momento. Eso se plasma de distintas maneras. Una de ellas es esto, el tarot. Eran láminas que en su momento se hacían de a una y luego con la invención de la imprenta pudieron hacerse en gran escala. Originalmente eran láminas como si fueran estas que vemos aquí. Este es el llamado tarot de Marsella o de Marsella. Este tarot, ahí lo vemos, a ver, ahí, es uno de los más conocidos y mucha gente lo considera un tarot demasiado simple en sus dibujos, en sus imágenes, como que no le aporta demasiado sentido cuando lo va a interpretar y sin embargo es uno de los más antiguos y profundos. Sin embargo, en este curso de tarot, en este seminario, utilizamos 4 tarots diferentes. Cada uno de los tarots que ustedes puedan encontrar, por así decirlo, en el mercado, que son actualmente miles, les aseguro, porque todos los días se crean nuevos tarots que se basan en 78 cartas. Siempre son 78. Son 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Entonces, para que sea un tarot realmente tiene que contener esa división. Todos los tarots que son tarots tienen esto, el de los gnomos, el de las hadas, el de los duendes, el de los celtas, el de, no sé, los perritos, y también el que yo les contaba que es el de Marsella, este que es el de Edward White, vamos a dar vuelta a la carta ahí, Edward White, que es de una escuela esotérica llamada la Golden Dawn, el Alba Dorada, compañero este hombre de Aleister Crowley también, que aquí tenemos el tarot de Aleister Crowley, considerado un mago inglés. Bueno, pertenecían a la misma escuela. Todas estas cartas son 78 siempre. Y nosotros estudiamos, les decía, con 4. Uno es el marsellés, como una referencia del tarot más antiguo que se conoce, completo, más reconocido y más simple. El white, ¿por qué lo utilizamos al white? Porque en los arcanos menores el marsellés es así. Entonces, mirar una carta así, ¿no? En este caso, mucho no nos dice. Este es el 5 de espadas, ¿no es cierto? Este. Mucho no nos dice, no nos despierta demasiada reflexión. Pero cuando vemos esta carta, que es el 5 pero de oros, fíjense que tiene dibujo. Y el dibujo nos permite ver que ahí hay dos personas que están a la buena de Dios, que están enfermos, que están lastimados y que hace frío, que está nevando. Bueno, es un cuadro, nos despierta mucha reflexión. Y así como esa carta, también otros arcanos menores, por ejemplo del White, vamos a ponerlo de este lado, ahí, fíjense, son todas imágenes que nos hacen pensar en escenas, y estas escenas nos traen ideas a la mente y hacen más fácil que podamos interpretar el tarot. El tercer tarot que utilizamos para aprender es el tarot de Osho, que lo vemos aquí. Tarot de Osho, también sus imágenes, cada una de sus cartas tiene una imagen muy clara, no es como el marsellés, que es un tarot, como les decía, cuyas imágenes son siempre más esquemáticas. Entonces, este tarot además tiene una leyenda abajo que nos permite comprender mejor la carta. Entonces, lo que hacemos es, cada vez que vemos una de las cartas, porque vemos las 78, vamos
haciendo la comparación, la misma en el White, la misma en el Hoyo, la misma en el Marsellés, y también eh, comparamos con el tarot que nos sirve como marco de estudio más completo, que es el tarot mítico, que les mostré primero. El tarot mítico también, sus cartas tienen imágenes, todas ellas, pero está basado en algo muy interesante, que es los mitos griegos. Piensen que nuestra cultura está impregnada de mitos griegos y por lo tanto también romanos, se nos hacen muy afines a nosotros, quizás los mitos hindúes, chinos y cosas por el estilo son más ajenos, pero los mitos griegos no. Entonces, ¿qué mejor manera de aprender una carta que con un mito? Si yo les digo, bueno, el 5 de espadas es una carta que representa, no sé, dolor, dificultades, contratiempos, situaciones difíciles que hay que superar, situaciones donde las cosas se complican y hay que resolver. Son cosas que hay que memorizar. Y así son la mayoría de los libros de tarot. Uno coge una carta o una hoja donde explica esa carta y pone como ítems. Pone, no sé, dolor, dificultades, persona que sufre, bla, 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 bla. Y uno dice, ¿cómo me voy a memorizar 5 o 10 ítems de cada una de las 78 cartas? Tengo que tener una cabeza así. Es imposible recordarme todo esto. Ahora, si yo les digo, no sé, aquí tenemos el 7, en lugar del 5 el 7, ¿no? Que está más a mano, de espadas, de el tarot mítico. Vemos una persona que está caminando con sus espadas al hombro y que está entrando sigilosamente en una ciudad. Este es el 7 de espadas. Esta carta no está sola, es parte de una historia. Antes está el 6, antes está el 5, y es la historia de Electra, es la historia de Orestes, que tiene que vengar a su padre porque la madre lo ha matado, es decir, que tiene unas contradicciones, y en esta escena en particular tiene que entrar en la ciudad para matar a su madre y al amante de su madre. Entonces es muy fácil recordar, al acordarse del personaje y cómo viene la historia, que esta carta representa el sigilo, la astucia, la habilidad de ser diplomático y no exponerse inútilmente a que a uno lo lastimen. Entonces es el uso de la inteligencia para lograr los fines que uno quiere. Si yo les digo que lo memoricen mostrándoles una carta así, se les va a confundir con todas las demás. Es muy difícil recordar, pero cuando vemos mitos griegos, cuando cada una de estas cartas es un mito, aquí tienen por ejemplo un arcano mayor, mayor es Dionisos, la carta del loco, y aprendiendo de la vida de Dionisos no nos olvidamos más de la carta del loco. Entonces, ¿qué es el tarot? El tarot es una herramienta, no es una herramienta para adivinación, porque el futuro es algo que no ocurrió, por lo tanto no podemos adivinar. Podemos anticipar o pensar cómo podría ser un futuro probable. El tarot básicamente lo que hace es que yo tengo un problema, ¿no? Digo, tengo un problema en el trabajo, tengo que tomar una decisión, no sé si seguir con este trabajo, no seguir con él, no sé si abandonarlo, ¿qué hago? Y le pregunto a mi familia y me dicen, no, tú tienes que seguir adelante porque es importante que seas consecuente con tu vida, no seas como tu padre, bla, bla, bla. Pero a mí no me sirve porque me están diciendo qué debo hacer y yo lo que quiero es comprender qué me está pasando para poder yo tomar una decisión. Entonces rechazo lo que me dicen. Las explicaciones ya las oí muchas veces. Entonces saco una carta de tarot. O bien voy a un tarotista, que es lo que suele suceder, y que alguien lo saque por mí. Porque como supongamos yo no conozco nada de tarot y el tarotista sí, saca una carta para ese problema y me cuenta una historia. Me adapta lo que aprendió de esta carta a lo que me está pasando a mí. Estos son los Dioscuros, Castor y Pollux, por ejemplo. Es una carta geminiana que tiene que ver con, bueno, tiene su historia que no la voy a contar ahora, pero tiene que ver con la coexistencia de posibilidades. Entonces quizás no sea un momento de decidir, sino un momento de quedarse con varias cosas a la vez, quizás tener dos trabajos, quizás esperar un poco más y no casarse igualmente con ese trabajo, sabiendo que no es lo único que existe. Entonces esta carta me abre posibilidades, me da un enfoque, es como si yo me la pusiera acá y mirara mi problema actual a través de los ojos de los Dioscuros, de Castor y Pollux, no a través de mis ojos, que ya están, en tal caso, demasiado fogueados
o demasiado embrollados en los problemas de siempre sin poder resolverlo. Y así si me tocara otra carta, por ejemplo, carta de alegría, carta de, esta es Psique, la historia de Eros y Psique, cuando Eros se enamora de Psique y se casan, es una carta de alegría, de triunfo. Entonces, ¿qué me muestra esto? Si yo me la pongo acá, entonces voy a ver que delante mío tengo muchas posibilidades de encontrar algo nuevo. Y si yo le cuento esto a una persona que tiene que decidir por un trabajo, ¿qué va a suceder? Si la persona confía en mí, va a ponerse esta carta en la frente y va a ver la vida como una posibilidad de logro, como que ahí está lo que puede suceder, ahí está lo bueno, ahí está lo que le espera. Y de esa manera va a estar esta persona muy con una actitud muy contenta, muy abierta y probablemente se le dé cualquier trabajo y cualquier posibilidad porque ella se puso esta carta en la frente, empezó a ver la vida con alegría, como con posibilidades, confiando en esto. Entonces, ¿qué hace el tarot como herramienta? El tarot nos permite cambiar una visión que estábamos teniendo de la vida, un túnel de realidad obsoleto, que ya no me servía, por uno nuevo que sí me va a aportar nuevos elementos. Entonces, ¿qué aprendemos en el curso de tarot? Aprendemos cada una de las 78 cartas, todas, todas, todas ellas. Las aprendemos, aprendemos el mito que tiene cada una de estas cartas, que es muy entretenido, les aseguro que uno se ríe mucho, porque son historias como historias de niños. Además de aprender las 78 cartas, uno aprende las tiradas. ¿Qué es tirada? Bueno, poner una carta y explicarla como les contaba para ver la vida está muy bien, pero a veces enriquecerla con una segunda carta y con una tercera carta, ahí, supongan que hay que equilibrar tres cartas, vamos a verla ahí, y ya no es el sentido de una, sino de tres, y las tres son más ricas en significados que una. Y si la persona que pregunta por esto del trabajo le interesa ver la vida más como una continuidad, entonces uno dice, bueno, esta va a ser el pasado, este es el presente que estás viviendo y este es tu futuro. No quiere decir que este va a ser el futuro que va a pasar. Lo que quiere decir es que le vamos a sugerir a la persona que se ponga esta carta para mirar cómo fue su pasado, para entenderlo. Esta carta para mirar cómo es su presente actualmente, para entenderlo. Y esta carta para poder interpretar y entender cómo va a ser su futuro. Entonces, si uno tiene en cuenta que el pasado, el presente o el futuro son lo que uno cree de ellos, y que si yo creo que mi futuro va a ser terrible, voy a tener una cara de preocupado y de vinagre, y seguramente todo me va a ir mal, sencillamente porque esta cara va a traer problemas, porque la gente me va a mirar y por lo menos va a huir de mí, y si no huye de mí, me va a tratar con desprecio porque a nadie le gusta ver a alguien enfadado. En cambio, si yo pienso que mi futuro va a ser fantástico, una sonrisa va a haber en mi rostro y voy a crear ese futuro. Entonces, según qué piense yo, según cómo piense, así es el futuro que voy creando. Entonces, aprendemos a hacer tiradas también. Están tiradas como esa simple que les dije de tres cartas, la tirada celta, que es muy clásica en el tarot, que usa 10 cartas donde hay no solo presente, pasado, futuro, sino que está también una parte donde vemos el corazón de la cuestión y otra carta que la cruza, que sería como el obstáculo o lo primero que nos encontramos. También está el futuro cercano, el futuro lejano, lo que los demás piensan de mí, lo que yo pienso de mí mismo, cuáles son mis miedos. Es decir, vamos explorando distintos sentidos según esas posiciones de las cartas. También la tirada zodiacal, donde trabajamos con los signos zodiacales, es decir, esa tirada abarca todo en la vida, todo, desde relaciones, profesión, no sé, relaciones comerciales, intimidad sexual, posesiones económicas, hogar, no sé, funcionamiento en los grupos, el inconsciente, todo, todo, todo lo podemos ver en esta tirada. Y luego vemos distintas tiradas que se utilizan para parejas, para poder entender la compatibilidad entre dos personas. Bueno, infinidad de formas donde estas cartas se combinan. Pero aunque parezca raro al principio, uno dice, son 78 cartas, ¿cómo hago para aprenderme todo esto? Se aprende muy fácil, son historias. Y van a ver que una vez que saben un tarot, da igual si usan este, por ejemplo, que se ha caído, que es el karma, tarot, tarot del karma, que es más grande, si usan este, que es el tarot
Balbi, ¿no? De imágenes de cartas más como cuadradas, acá las tienen, ¿no? Eso va según la preferencia de cada uno. Ustedes van a decir, bueno, a mí me gustaría comprarme el tarot, y van y se compran el tarot marsellés o, o en este caso ven el tarot de Crowley, que es más como barroco, más místico, más un poco como de magia, más oscuro. Bueno, cada tarot va a tener sus características. Aún el tarot, por ejemplo, que llamamos egipcio, ¿no? Que no nace en Egipto, simplemente es una adaptación que se hizo con un toque, un tema egipcio al tarot normal. Entonces, utilizamos el tarot que resuena con nosotros. A veces los tarotistas suelen tener uno, dos y a veces hasta llegan a tener como 10 tarots y van eligiendo según el momento. Fíjense este tarot que es el tarot del Señor de los Anillos, el de la película, donde cada una de las cartas tiene que ver con un momento de la película. Entonces fíjense qué forma también agradable de aprender el tarot. Si yo quiero saber bien el sentido de una carta a través de la película que por ejemplo supongan que me gusta, bueno, puedo aprender el sentido de ellas. Entonces puedo jugar con los tarot, no quedo encasillado en uno en particular. Este curso está dado para que uno al acabarlo, al completarlo, sepa todo lo que tiene que saber del tarot. Luego, obviamente, uno sigue aprendiendo toda la vida, pero quiero decir, las bases están ahí. Significado de cada una de las cartas, significados invertidos y al derecho, porque eso importa mucho, ¿no? Al derecho o cuando salen al revés. Eh, Vamos a hacer muchos ejercicios, para eso utilizamos algunos elementos adicionales, como aquí ven, que son cartas que simplemente las he confeccionado yo mismo, que nos sirven como elemento didáctico que nos permite aplicar una reflexión, ¿no? Como ítems a los que podemos someter a cada carta para entenderla mejor. Así que hacemos juegos, hacemos prácticas, aprendemos el significado de las cartas, aprendemos múltiples tiradas para que uno las pueda adaptar según la situación, practicamos entre nosotros. Entonces les aseguro que es muy simple. Y la modalidad online, el hacerlo a través de estos programas como Ubu, por ejemplo, que es el que usamos, nos permite de esta manera como estoy hablando ahora, entrar en la casa de cada uno y en la intimidad del hogar, en la tranquilidad, en la calma del sillón preferido, con el mazo de tarot o si no lo tienen todavía sin él, vamos aprendiendo. Yo les doy material también en formato Word, de manera que puedan estudiar en casa y profundizar lo que se vio, además de los apuntes que puedan tomar. Y ese material tiene que ver con dos tarots, que es el tarot white y el tarot mítico, ¿no? Les doy como si fuese un libro de cada uno, donde pueden profundizar el sentido de las cartas. Pero alguien preguntaba cuando Emilio Cañadas Asensio, que es el que está promocionando todos los cursos que hacemos, y creó un evento en Facebook, alguien decía, bueno, no tengo el dinero para hacerlo, por otro lado no tengo el tiempo, y por otro lado desconozco el hecho de que sepan lo que hacen o que sepan de este tema del tarot o no. Yo les puedo responder esto. El tiempo es el mínimo 2 horas semanales. Es muy poquito y lo hacen en su hogar, no tienen que desplazarse a otro lugar. Ese es el tiempo. El costo, obviamente tiene que tener un costo porque si no, no podemos nosotros seguir haciendo estas cosas. Y por otro lado, ¿cómo saber que sabemos? Bueno, yo lo que les puedo decir es profundicen, visiten nuestra página que es www.espacioscrecimiento.tk, www.espacioscrecimiento.tk, y ahí van a ver si quieren una biografía de quién soy, de todo lo que he hecho, lo van a ver Emilio también, la van a ver a mi esposa que hace actividades y van a ver esa trayectoria. Yo estos cursos no los doy hace 3 días, sino que hace muchos años, hará alrededor de entre 18 y 20 años que estoy dando estos cursos. Mucha gente los ha hecho, mucha gente está contenta con lo que ha aprendido y luego de ese curso ha hecho otros más. Así que no podría decirles que se contacten con esa gente, pero sí que vean el canal de YouTube, que vean un poco cómo nos manejamos, para que vean que sabemos lo que hacemos y que tenemos elementos didácticos para enseñar esto, que no somos rígidos y cuadrados y que no sabemos expresarnos siquiera. La gente tiene muy buena respuesta con nuestros seminarios,
se siente muy contenta y sobre todo los ve, que es lo que siempre nos dicen, muy claros, sencillos y fáciles de aprender. Así que los invito a todos que se animen, que se apunten a este curso. Lo van a hacer desde su casa, va a ser muy cómodo. Les damos también un certificado de haberlo presenciado, de haber asistido a este curso. Y si ustedes posteriormente al curso, dejando pasar 1 o 2 meses para prepararse, quieren dar un examen, que no es un examen cruel, no es un examen para matar a nadie, sino que es un examen para que podamos darnos cuenta si más o menos cogieron como la dinámica del curso, de lo que se enseñó. Entonces ahí les damos otro certificado que avala el hecho de que realmente lo saben, lo han comprendido y pueden ejercer la actividad. Este curso entonces está dedicado a dos tipos de personas. A las personas que quieren usar el tarot como una herramienta de autoconocimiento, que es nuestra manera de enfocarlo, como si fuera una especie de terapia psicológica, para entender no si me va a prestar atención fulanito o fulanita como pareja, sino para descubrir qué busco yo en una pareja, si quiero estar en pareja, es decir, ir a la esencia. Pero por otro lado también está dedicado a otro tipo de persona, que es la gente que quiere usar el tarot como una herramienta de adivinación, es decir, como en la televisión o como el tarot telefónico o como el tarot de la radio, donde se adivina el futuro. Bueno, enseñamos paralelamente en el curso las dos cosas. Si bien nuestro enfoque tiene más que ver con la parte reflexiva e interior, bueno, también enseñamos cómo aplicar los mismos conocimientos, pero en un nivel más, digamos, práctico, más concreto, más ir ahí al grano, pero a su vez enfocamos también la parte más profunda. Así que bueno, quedan todos invitados, participen del evento de Facebook también, del curso de tarot. Si no, pueden contactarse con Emilio a través de la página www.espacioscrecimiento.tk y los esperamos a todos para que se conviertan en fabulosos tarotistas y sobre todo se diviertan mucho en el proceso. Hasta luego, hasta la próxima.